de ese microscopio que usted tan profesionalmente y tan dedicada en su vida lo ha estudiado? Sí, mira, viste, todo lo que es vacunas, todo lo que se hace, todos los lineamientos se hacen en base a evidencia. Y esto de trabajar con dos vacunas distintas para un esquema contra la COVID-19 surge justamente de evidencia científica que mostró que es posible intercambiar el segundo componente del esquema Sputnik V con otras vacunas. Hasta ahora los datos arrojaron que son muy buenos, que se puede intercambiar con Moderna o AstraZeneca. Esos dos esquemas, Sputnik Moderna, Sputnik AstraZeneca, se han comportado muy bien desde el punto de vista de la seguridad. Qué Te bueno. genera reacciones estas de leves a moderadas, pero que se autolimitan rápidamente, entonces pasan lo que son las exigencias de seguridad. Y respecto a la respuesta inmunológica, lo que se buscaba era que nos indujera una respuesta inmunológica no inferior al esquema original, y eso fue lo que sucedió. E incluso en algunos casos con una respuesta inmunológica superior al esquema. Qué Así bueno. que sí, Qué bueno. re bien, sí, muy bien, y esos estudios continúan porque la idea es no solamente buscar evidencia para la intercambiabilidad del componente 2, sino trabajar en estos esquemas que se llaman esquemas heterólogos en vacunología, porque hay evidencia de décadas que en general nos conduce a una respuesta inmunológica más robusta, y entonces acá en Argentina se quiere evaluar si esto para las vacunas contra la COVID sucede así, como se vio en estos primeros casos, para después tener también una estrategia en caso de que aparezcan variantes que así lo requieran, ¿no? Así Correcto. que sí. Correcto, qué bueno, qué bueno. Doctora, me imagino le harán la pregunta a esto en sus amigos, su familia, sus conocidos. Doctora, ¿cuándo termina esto? Y la segunda pregunta, por el momento, es ¿por qué no tenemos una vacuna como, por ejemplo, contra la poliomielitis, que nos la dábamos una sola vez y nos inmunizaba? O una vacuna con más temporalidad, por ejemplo, la BCG. ¿Qué falta? ¿Tiempo? Bueno, necesitamos que estas vacunas lleguen a todos los pobladores del mundo, y eso estamos viendo que no ocurre. Argentina está muy bien en lo que es campaña de vacunación, si lo comparás con otros países. La verdad que vamos muy bien, vamos más del 58% de la población con al menos una dosis, y ya superamos el 20% de nuestra población con dos dosis, y la campaña sigue y las vacunas siguen llegando, así que estamos muy bien, pero no basta con que Argentina y un par de, digamos, unos cuantos países estén bien, sino necesitamos que el mundo reciba las vacunas, porque es la única manera realmente de poder apagar todo lo que la pandemia está provocando, y tenemos una inequidad en la distribución de las vacunas. Hasta que eso no se resuelva, se está tratando de que cambien un poco las posiciones políticas, pero resulta muy complejo desde el comienzo, desde que se vislumbró que podía haber vacunas en lo inmediato, digamos, para la pandemia. Se pidió desde la Organización Mundial de la Salud de que este fuera un insumo público, que llevara una equidad, y sin embargo, por más de que fue a nivel mundo, no se logra, ¿no? Sigue todavía la humanidad no aprendiendo que estas cosas son del conjunto y no de uno solo, ¿no? ¿Cuándo, por eso, y reitero la pregunta, ¿cuándo? ¿Por qué no hay una vacuna que dure tiempo? Es decir, que no tener que otra vez ponernos el brazo. ¿Esto está en vías Sí, de mira, producción, doctora? no, mira, o sea, hay varias cuestiones que tenemos que ir viendo, que es que no solamente depende de la vacuna y esto que hablábamos recién, ¿no? De que llegue a todos, sino también de la evolución del virus. El virus no está quieto, el virus sigue evolucionando, es una característica de los organismos vivos, pero bueno, él se está acomodando muy bien, está con esta aparición ahora, la prevalencia de la variante Delta, una variante que está más adaptada, una variante que lleva un montón de contagio y que evade un poco la respuesta inmunológica. Entonces, depende de las dos cosas, ¿no? De las vacunas, de que lleguen las vacunas a todos, y también de la evolución del virus. Si nosotros miramos los datos acá en Argentina, la verdad que venimos muy bien.
se han reducido. Ayer tuvimos, aunque fue fin de semana, pero la verdad que, aunque comparando fines de semana, los números fueron bajos, tuvimos un poco más de 3.000 casos total país, lo cual muestra que el camino son las vacunas, pero hay que estar mirando esto que acabamos de decir recién, que lleguen a todos y que el virus no nos dé más sorpresas, ¿no? Eso es lo que nos va a decir. Vemos que la solución está, la vemos, pareciera que si alcanzan las vacunas en la distribución para todos ya a fin de año, principios de otro, estaríamos en otra situación, pero la verdad que es muy dinámico y es difícil decir esto se va a pagar o va a ocurrir en este momento. Es dependiente también de esto, de la evolución del virus. Perfecto, perfecto, doctora. Usted sabe que mucha gente se angustia, y conocerá todo el episodio Olivos, todo lo que ocurrió, y no la voy a llevar a ese terreno. La llevo simplemente al terreno de los muertos. ¿En qué aspecto? Mire, se dice que hay que enterrarlos, hay que cremarlos, etcétera, etcétera. Le hago una pregunta desde la máxima humanidad. Si usted hiciera desde el ideal de lo que estudió, usted es doctora, usted no es bioquímico, usted supongo hizo un doctorado y sabe muchísimas más cosas que cualquiera. Si yo hiciese para ver a mi familiar difunto, a mi ser querido, hiciese una especie de sobrecajón de vidrio ancho y lo pudiera ver ahí, ¿qué riesgo habría? ¿Habría algún riesgo? ¿Por qué tan taxativo a las normas de decir no hay que enterrarlos rápidamente, no, tiene que ir uno o dos familiares, se entierran y en algunos casos se crema, en algunos lugares del mundo, acá también? Y la pregunta es, si yo hiciese un sobrecajón, o como las aulas magnas de las universidades, no sé cuál fue usted, donde se miraba desde arriba y los médicos estaban operando, ¿no hay una manera mucho más o menos dolorosa, al menos de poder despedir al familiar que se fue y que se va a ir, porque claramente va a haber más muertes? ¿No hay una manera de poder manejar esto para hacer una despedida más humanizada? Sí, sin dudas, además es un momento que cuando lo atravesamos es tremendamente doloroso. El punto es que es cierto, ¿no? Esto de la despedida para la visualización clara, Exacto. o sea, con un protocolo, sin esos velatorios de congregación de personas, sin dudas se puede realizar. Varias de las medidas quedaron de protocolos con lo que se sabía el año pasado. Yo creo que se puede hacer una evolución, ¿no?, de esos protocolos, creo que son necesarios. La verdad que la pandemia ha pegado tremendo, hemos perdido demasiadas personas en nuestro país y en el mundo. Creo que ahora sabemos más cosas como para establecer un protocolo, como decís vos, más humanitario, Más humanitario. evitando esto, ¿no? Las congregaciones, pero sí se puede hacer, como vos planteás, sin ningún problema. En un momento hubo también como preocupación por el lugar, ¿no? Por tener lugar donde enterrar los muertos. No sé si recordás claro. algunas de las imágenes de algunos países, eso también lo complicó, ¿no? India, Brasil mismo. Brasil mismo, sí. Le pregunto, doctora, si una persona, porque realmente la despedida es muy importante, no solamente para el que se va, sino para el que se queda. Si lo puedo despedir vestido como corresponde, con todos los resguardos, usted desde el saber, desde su saber, porque usted sabe, ¿por qué no tomarle la mano a esa persona que se está yendo? ¿Qué riesgo podría tener yo de infectarme si me pongo todo el traje que usan los médicos y que seguramente debe usar usted para analizar ciertos virus? ¿Se podría hacer esto y así como vinimos bien al mundo, podernos irnos bien? Sí, sin dudas. Se sin puede. Dudas que sí, sin dudas que sí. Lo que pasa es que hay que establecer esto. Yo creo que pandemia nos marcó la necesidad de formarnos también como ciudadanos en todos estos aspectos, ¿no? Yo creo que avanzamos mucho como comunidad en el conocimiento de saber lo que es una enfermedad infecto contagiosa, esto que vos decías, cómo relacionarnos los unos y los otros, creo que ya lo aprendimos y creo que por eso se puede hacer una renovación
de protocolo con una comunicación bien clara de cómo hacerlo para no llevar a riesgo. Sí, le pregunto, ¿podríamos vacunar a los chicos menores de 12 años? ¿A partir de cuándo se podría? Es decir, chicos de 0 a 12, ¿se puede vacunar contra el COVID? Desde ustedes, desde su saber. Mira, como te decía hoy al comienzo de la entrevista, todo lo que se haga en vacunas es en base a la evidencia y por suerte hay evidencia del uso de estas vacunas, por ejemplo, de algunas, ¿no? Ya hay evidencia, otras se están estudiando para buscar la información, estos ensayos clínicos que son necesarios para evaluar seguridad y funcionalidad de las vacunas. La vacuna de Sinopharm ya ha sido autorizada para la población de 3 años para arriba en varios países, en China, en Emiratos Árabes también. Acá en Argentina se está pidiendo la información que sustenta el uso para esa población, para que si esos datos que se espera que sean sólidos, Argentina también pueda ampliar el rango etario a esos grupos. Las otras vacunas están haciendo estudios, por ejemplo, la vacuna Moderna está llevando a cabo un estudio clínico en más de 6.700 niños de más de 6 meses, entre 6 meses y 12 años, para evidenciar esto, ¿no? La capacidad, digamos, de poder emplear esta vacuna en términos de seguridad y eficacia y definir también en ellos cuál sería la dosis que lleva a las dos cosas, que sea segura y que genere una respuesta inmunológica adecuada. Así que yo creo que en las próximas semanas vamos a empezar a tener datos sobre esos ensayos clínicos de Moderna. Pfizer también está haciendo estudios. Las vacunas de Cuba, lo mismo, ya inició estudios en población más pequeña, e incluso la vacuna de Sputnik en un formato de spray para que entre por vía mucosal, por la parte de las mucosas, también se están ensayando. Pero todo tiene que tener evidencia para poder decir si se puede usar sin problemas esta vacuna. Bien. ¿Cuándo, la última, y agradeciendo mucho su gentileza, doctora, realmente, es muy agradable conversar con usted. Le pregunto, ¿cuándo usted vacunaría el año que viene? ¿A partir de qué mes? Desde el sentido común, ¿cuándo usted empezaría a vacunar? ¿Vacunar a la población sí, claro. esta pequeña? El año que viene. El año que viene hay que ver cómo está todo, pero para mí es una vacuna que hoy y por la situación necesitaría llegar a todos los grupos etarios lo antes posible. También a los menores de 12, ¿no es cierto? También a los menores de 12. O sea, toda la campaña de inmunización se hizo de manera priorizada y escalonada, y eso fue correcto, porque esta enfermedad no afectó de la misma y no afecta de la misma manera a toda la población. Los más vulnerables los vimos, eran las personas mayores de mayor edad y con comorbilidad, y entonces por eso se aplicó primero a ellos y eso estuvo muy bien. Pero en este estado, en este avance, digamos, de la pandemia y de la campaña de vacunación, es importante también avanzar en los niños y sobre todo los chicos con comorbilidades. Así que cuanto antes, y ojalá fuera a fin de este año, poder estar vacunando a los chicos me parece también muy importante. Doctora, ha sido un placer hablar con usted, muy, muy didáctica. Muchas gracias, nos ha despejado un montón de dudas. Que tenga un lindo día y, bueno, me imagino trabajando, porque ustedes... los bioquímicos trabajan todo el día, así que usted feriado difícilmente tenga, creo. Y trabajamos mucho, como muchos, no somos los únicos. Claro. Y bueno, hacemos lo que nos gusta y eso también es un aspecto que nos permite trabajar en horarios y en días que por ahí uno no espera. Lógico. Muchas gracias por la entrevista y por el espacio. No, por favor, le pregunto porque también está bueno conocer gente que estudia tanto. Usted es bioquímica y además hizo el doctorado. Sí, hice el doctorado en Ciencias Bioquímicas, trabajé para adquirir ese título en vacunas, en una vacuna contra otra enfermedad. ¿Cuál? Contra la enfermedad que se llama, una enfermedad respiratoria que todavía sigue vigente, que se llama tos convulsa o coqueluche, sí. Una enfermedad que tiene vacuna, pero que necesita ser mejorada porque en las últimas décadas resurgió y ha provocado incluso muertes, y entonces se necesita
de una nueva vacuna que mejore la situación. Mire usted, trabajando en esa tos de perro que nos decían cuando éramos chicos, ¿no? La famosa tos Y convulsa. la tos perruna, sí. La tos perruna. O sea que usted está trabajando en esa vacuna o su doctorado lo basó en eso. Bueno, ojalá que la descubra y que sea cada vez mejor su vacuna contra la tos convulsa. Y tendrá su nombre, supongo, la doctora Osborne, la vacuna Osborne sería. ¿Por qué no? No sería muy importante el nombre, sino alcanzar esa vacuna. Qué bárbaro, Los estudios mire. están muy avanzados. Tenemos los datos que muestran que el candidato vacunal que desarrollamos funciona muy bien en la primera instancia, que son en los modelos animales, así que esperamos que en Qué algún bueno. momento llegue a la población. Felicidades y felicitaciones, doctora. Estamos hablando con una persona que está haciendo una vacuna, nada más y nada menos, y contra la tos convulsa, que nos ha amargado la vida en muchas oportunidades. Mire usted, qué bárbaro. Así es. Qué placer, qué placer. Así es. Felicitaciones, doctora. Que ande muy bien, que tenga un gran No, día. gracias. Gracias por el espacio. Por Un favor. abrazo enorme y a seguir cuidándonos, que parece que cada vez falta menos. Ojalá.